Ya está conectado el profe, a quien le damos la bienvenida. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Nuevamente muchas gracias por aceptar la Buenas tardes. invitación. Y bueno, Fernando hoy nos sugirió un título provocador. Y bueno, lo vamos a recordar porque vamos a empezar hablando de eso justamente. El título que nos sugirió Fernando cuando hablábamos acerca de qué tema íbamos a tratar en esta nueva conversación, entre otros que nos dijo, a nosotros nos gustó mucho este que dice intoxicación conceptual en la preparación de futbolistas. Y sin duda que a nosotros por lo menos nos dejó dando vuelta en la cabeza un montón de cuestiones para preguntar en relación a eso. A mí lo que se me ocurre preguntar en primer lugar es literalmente esto. Si hay una intoxicación conceptual, ¿qué cosas son las que están intoxicando y a qué conceptos están intoxicando? Eso sería como el primer interrogante para empezar a conversar, Fernando. Bueno, ante todo, buenas tardes para todos. Y vuelvo a repetir, todo lo que yo diga forma parte de mi modo de pensar. De ninguna manera hay que tomarlo tal cual lo digo, porque si después, esto pasa muchas veces, ¿no? Que después uno termina haciendo todo lo que le dijeron. Entonces no es uno, es la continuación del otro. Y lo que tenemos que hacer es poner todo en duda para tratar de evolucionar. Por eso siempre es que invito al debate y no a la discusión. Yo digo que es intoxicación conceptual y que no es culpa nuestra, por supuesto. Algo de esto creo que lo hablamos en la charla de la semana pasada, porque como todo proceso tiene un inicio, ¿no? Y ese inicio para Argentina fue el Mundial del 58, sin duda. También nos había alertado acerca de eso Dante Panzeri cuando terminamos goleados, y entonces decidieron los encargados de buscar las razones, que fueron los dirigentes, por supuesto, ¿no? Los dirigentes tienen cada cosa, no son como los periodistas. Y dijeron que nos habían pasado por arriba corriendo, ¿no? Y como siempre digo, no se dieron cuenta de que el que ganó fue Brasil, que jugaba con ese ritmo cadencioso de samba. Y a partir de ahí irrumpimos nosotros formados en los institutos de educación física por tipos que sabían mucho de fisiología, sabían mucho de anatomía, de biología, pero de fútbol y de futbolista, al menos los que me enseñaron a mí con mucho entusiasmo, por supuesto, y con mucho amor, de eso no sabían nada. Sí sabían mucho de atletismo, ¿no? Entonces, todos los libros que nos llegaban a nosotros, que eran la principal manera de enriquecer nuestros conocimientos siempre y cuando buscáramos la especificidad de la disciplina, eran de tipos que habían eh, también trabajado mucho en las disciplinas atléticas. Yo recuerdo que hubo uno, creo que también lo conté, de Carlos Álvarez del Villar en el año 72, más o menos yo estaba en segundo año de educación física, fútbol llamado, perdón, eh, la preparación física del fútbol basada en el atletismo. Libro que ahí sí que comenzaron a intoxicarnos a todos, porque como lo decían ellos, que venían de Europa, ¿m? Todos caímos en la trampa, seducidos por esa... Era un libro que estaba lleno de números, además, ¿no? Números, multiplicaciones, divisiones, eh, de lo que fue el inicio del interval training, que después se transformaron en las pasadas, con entrenamientos que como habían sido pensados para el atletismo, reflejaban el esfuerzo de un atleta que corría alrededor de 150 metros aproximadamente en línea recta, sin que su sistema cognitivo, por supuesto, estuviera implicado, con un tiempo de recuperación que era más o menos de unos 90 segundos para hacer el juego eso de 180 a 120. Pero claro, eso lo hacía uno. Cuando llegó el fútbol, no sé, y yo también lo hice, ¿eh? Yo también cometí absolutamente todos los errores que podía haber cometido. Y entonces yo tenía 26, 30 jugadores y todos corrían esa distancia de la misma manera, con el mismo dibujo más o menos mecánico, pero pensando en la pizza que iban a comer a la noche. Y el tiempo de recuperación también era igual para todos. Con el paso de las series, eh, para algunos le estaba bien, a otros le era demasiado excesivo y a otros no le alcanzaba.
Y como siempre hacíamos 10 series, o 20, o 30, nunca 11 o 14, los números eran siempre así redondos. Y además después yo saqué la cuenta, y eso precisamente me di cuenta en un entrenamiento con Independiente en Mar del Plata, en la Villa Marista, cuando estábamos con César Menotti, que yo hice hacer a los muchachos un entrenamiento de ese tipo, y entonces me di cuenta que al pasar las series, hacía calor, recuerdo esa mañana, irían unas 13 o 14 repeticiones, y yo veía que muchos de los jugadores que quedaban atrás era como que se enojaban con los que iban adelante, como que los insultaban, le decía botón, vigilante, pará y qué sé yo, cuántas vulgaridades más, porque claro, porque lo dejaban en evidencia, los que estaban mejor iban adelante, y los que no tenían esa misma característica, porque además jugaban en otro puesto, que no tenían tanta capacidad en las distancias largas, quedaban atrás. Y ese fue el día en que empecé a pensar que ese entrenamiento no lo iba a hacer más. O que si lo hacía, lo iba a hacer a lo mejor marcándoles que tenían que correr 45 segundos o 30 segundos, pero en cualquier dirección de la cancha, como si estuvieran jugando un partido de fútbol con o sin la pelota. Y eso entonces daba lugar a que todo el mundo se tranquilizara porque ninguno dejaba en evidencia al otro, porque muchos que no podían se esforzaban y en vez de serle un beneficio le era un perjuicio, porque lo estaba quemando, lo estaba llevando a límites de sobreentrenamiento. Decía también, acerca de esta intoxicación conceptual, que nos llegaron una cantidad increíble de libros de Europa y, como me gusta siempre recordar, Panseri decía que los europeos nos traían los libros que escribían ellos para enseñarle a los jugadores nuestros cómo tenían que jugar, pero extrañamente se llevaban a los jugadores nuestros para que le enseñaran a los jugadores de ellos lo que ni sus propios libros les podían enseñar. Entonces todo esto tuvo como corolario también el hecho de que prácticamente todos los equipos entrenaran de la misma manera. Inclusive los equipos del interior de fútbol amateur, que copiaban y pegaban, porque claro, los de acá sabían más. Y así el fútbol se fue alejando de su esencia, los esfuerzos tuvieron que ver precisamente con eso, con el atletismo, porque no se hacían pasadas para atrás, se hacían solamente para adelante. No se hacían pasadas para el costado, se hacían solamente para adelante. En esa pasada no se giraba, se saltaba, se empujaba, se traccionaba, no. Era todo para adelante, con lo que también se producía ese pernicioso desequilibrio muscular que después puede ser el origen y el factor de muchas descompensaciones musculares que también pueden sacar al jugador a lesiones que le son muy preocupantes, ¿no? Pero Fernando, bueno, entonces los métodos de los neozelandeses, de los australianos, de ir a correr por los parques, por los bosques, por las dunas, de meter los jugadores en el agua, todo eso, ¡plum!, nosotros copiamos y lo metimos en el fútbol. Claro, el fútbol es tan generoso que te permite, debe ser la única disciplina deportiva, que uno puede hacer todo mal, pero podés ganar el partido y aún salir campeón con un poco de suerte. ¿Por qué no? Entonces, yo lo que digo, que lo que hacía falta era un método para entrenar futbolistas, pero basado en el fútbol, no en el atletismo ni en ningún otro deporte. Porque después también se dio una especie de estandarización para entrenar a jugadores de distintos deportes. Aparecieron los temas relacionados a la coordinación neuromuscular, ¿no? Entonces se inventaron, claro, se inventaron y había que pagarla y muy bien, ¿no? Había que pagar las escaleritas que todos conocemos, que yo lo vi entrenar en equipo de fútbol, en equipo de rugby, en equipo de básquet, en el tenis, y todos hacían lo mismo. Y todos repetían el mismo rol conceptual, porque ¿cómo vas a desarrollar el, el equilibrio cuando tu sistema o tu mente sabe perfectamente dónde tenés que apoyar y para dónde tenés que salir? El problema al jugador se le presenta cuando no sabe por qué viene uno haciendo así y para dónde va a ir, para derecha o izquierda. La escalera te dice que es así y son siempre movimientos iguales, que por más que uno los cambie, pero el jugador sabe que tiene que apoyar aquí, atrás, adelante, atrás, al costado
en diagonal. Entonces yo por eso digo que como le seguíamos dando importancia a todo ese tipo de influencia que nos llegaba de afuera, no nos daban derecho a dudar, porque la educación conductista en la que hay un micrófono abierto. Sí. Marce, por favor, fíjate. ¿Sí estamos? Sí, sí, dale, Fernando. Bueno, no, entonces digo que las teorías conductistas por las cuales la mayoría de nosotros fue educado, no te permiten dudar. ¿Cómo vas a dudar de lo que dice el hombre? No, es así. Te vas a diciembre o te vas a marzo, ¿no? Yo tengo vasta experiencia en eso de llevarme materias a diciembre en la secundaria. Pero yo creo que lo que hay que fomentar precisamente es una vuelta a la fuente, como decíamos el otro día, recuperar los valores del fútbol, de la historia misma. Esa que decíamos que nos hizo envidiados, admirados en el mundo entero y que hizo que muchos grandes entrenadores de otros países vinieran a Argentina para ver cómo era, cuál era el secreto. Y se dieron cuenta muy fácilmente, el secreto estaba precisamente en la formación. Los chicos jugaban en absoluta libertad, sin que nadie los cohesionara, sin que nadie les prohibiera nada, y además tenían toda la posibilidad de desarrollar toda su creatividad y con movimientos de las edades que le ayudaban a manejar la fuerza de su cuerpo, o todos los movimientos en el tiempo y en el espacio. Ellos se lo llevaron para Europa y nosotros adoptamos los sistemas de ellos. Nosotros somos muy proclives, ¿no?, a dejarnos seducir por esa penetración cultural. Debe ser porque somos hijos de los barcos. Y así se ve, que me contaban ayer mismo en un Zoom que hice para los entrenadores de San Juan, un señor de Chile, que hizo una pregunta acerca de qué opinión tenía yo, el hijo de 10 años, lo había tenido que sacar del entrenamiento por varios días porque le habían producido una sobrecarga muy preocupante, ¿no? Porque le hacían correr, no sé, yo me acuerdo cuando era chico también, no sé si a ustedes, pero a mí me hacían correr por un compañero mío en los hombros, o mejor, a cococho, como decíamos antes. Y todo eso, cuando todavía los sistemas, el sistema óseo, el sistema muscular estaba consolidado, han producido, bueno, yo mismo tengo brutales dolores lumbares y dorsales y problemas de ciático que vienen seguramente de todo ese tipo de entrenamiento que nos hacían hacer que eran brutales, que no eran racionales. Creo que tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, tratando de resumir un poco, creo que todos los esfuerzos que un jugador debe realizar en un partido de fútbol, todas las valencias que hay que desarrollar para que él pueda estar de la mejor manera, tienen que ser en el campo o en lugares que se le parezcan, con movimientos que sean iguales o parecidos, y dejándole que ellos mismos, aún en el entrenamiento que uno fija, puedan hacerlo con absoluta libertad, que no sean que tienen que copiar exactamente lo que uno les dice, porque después cuando van a jugar tienen que decidir por eso mismo. Uno tiene que alentar, y no es alentar la rebelión, no, ni mucho menos, alentar las propias condiciones y la creatividad del jugador, porque si lo hace entrenamiento mucho mejor, pues lo va a hacer en el partido, porque si no termina que parecen todos jugadores iguales. Y repito, la condición esencial, en eso estoy absolutamente de acuerdo con Mourinho, es que cada cosa que se haga le permita al jugador que su sistema cognitivo esté completamente implicado. El jugador tiene que pensar en los problemas que se le plantean y aprender de a poco a resolverlo. Es muy difícil que uno llegue a la perfección sin cometer errores. El error, como bien señala también Julio Velasco, forma parte del aprendizaje. Es más, en algunas cosas el aprendizaje sin errores es casi imposible. Y si bien el conocimiento científico es importante y respetable, hay disciplinas
sobre todo las ligados a los juegos, las que tienen que contar con mucha espontaneidad y poner también en juego todo eso que los chicos traen desde el barrio, ¿no? La picardía, el desparpajo. Para eso es imprescindible el conocimiento empírico, el conocimiento que da la experiencia. Entonces digo que todos estos sistemas que se están desarrollando, también apoyados por un gran, fabuloso negocio, ¿no? Miles y miles y miles y miles de gimnasios en el mundo entero con máquinas ultra sofisticadas que han facturado, no sé, montañas de miles de millones de dólares. En la misma máquina se entrena un futbolista, un rugby, un tenista, un gordo o un tipo de vida sedentaria. No todos hacen más o menos lo mismo. Y todas esas máquinas en general en el fútbol son muy nocivas porque desarrollan los grupos musculares que se trabajan de manera unidireccional. Por ejemplo, en la máquina convencional de cuádriceps, sí, las fibras que se están trabajando son siempre las mismas y trabajan de forma lineal. Pero cuando un jugador tiene de pronto que apoyarse y salir para otro lado, si los músculos periféricos, los músculos que ayudan, están deprimidos porque solamente se trabajó, las fibras trabajaron en una dirección, pues ¿no? Tenemos el riesgo constante a los tirones musculares, a las rupturas fibrilares, a la piubalgia, que también forma parte de la descompensación y de la brutalidad que muchas veces nosotros exigimos a los jugadores. Hay hasta quienes, por ejemplo, eh, hay un tipo en Argentina que va por toda Argentina intoxicando a todo el mundo diciendo o haciendo publicidad sobre la importancia de la fuerza máxima aplicada al fútbol. Claro, como él trabaja y sabe mucho, además de fisiología de la fuerza, y trabaja en todo lo que tiene que ver con el levantamiento olímpico, y me hace acordar al que se equivocó con Diego en el Mundial del 94, que tenía la misma idea, ¿no? Y resulta que yo sepa, ¿m? La fuerza, para desarrollar fuerza máxima, la resistencia sobre la cual yo tengo que ejercer la fuerza tiene que ser superior a la fuerza que yo aplico. ¿M? Yo puedo ejercer fuerza máxima contra un palo del teléfono, contra una pared, pero no contra un jugador de fútbol que está en permanente movimiento, porque yo para ejercer fuerza máxima necesito un tiempo de latencia suficiente para que todas las fibras se recluten y entonces sí es fuerza máxima. Pero el jugador vos lo tocás y el jugador se corre. Es más, a algunos lo podés tocar porque te saltan o te esquivan. Entonces dicen, no, bueno, pero al desarrollar la fuerza máxima, eso es beneficioso para desarrollar otro tipo de fuerza. No, no y no. La fuerza del fútbol, la mejor, no la máxima, porque tampoco hace falta. La mejor fuerza del fútbol tiene que ser desarrollada con movimientos que tienen que ver, que son aquellos que el jugador va a emplear en la cancha. De eso no me cabe ninguna duda. Yo he tenido un montón de jugadores que lo he sometido a ese tipo y realmente terminan diciendo, no, profe, prefiero ir al gimnasio, esto te mata. No, no te mata. Esto te prepara. Pero no solamente desde el punto de vista físico, también te prepara desde el punto de vista mental. Te prepara para saber dominar el cuerpo, para saber manejar al adversario cuando te quiere, cuando vos querés proteger la pelota, cosa que hacía, por ejemplo, maravillosamente bien Riquelme, sin nunca haber ido a un gimnasio, o lo mismo que dice el mismo Mourinho y el mismo Guardiola, ¿no? Porque si lo dicen otro, va a decir, ah, bueno, no, lo dicen Mourinho y Guardiola, que son los dos que más han ganado en los últimos tiempos. Ellos no usan el gimnasio. No, solamente el gimnasio lo lo autorizan al cuerpo médico cuando ven que un jugador, sí, bueno, realmente tiene necesidad de poder desarrollar algún grupo muscular que esté deprimido respecto de otro, o en jugadores que vienen de lesiones. Pero si no, ellos todo lo que hacen, lo hacen con ejercitaciones que tienen que ver con el juego y con todos los problemas que un jugador tiene que o puede afrontar en el momento de ir a jugar. No sé si me estoy haciendo muy largo, quieren preguntar o Sí, sigo justamente desarrollando la idea. quiero preguntarte algo. Cuando dije sí, no es que estaba haciendo muy largo, sino que quería preguntarte algo. Y te voy a retrotraer un poco eh, a tus primeros tiempos, porque esta intoxicación de la que vos inicialmente empezaste tu exposición, Fernando,
tenía que ver con, eh, bueno, la llegada de un montón de conocimiento de Europa que estaba vinculada a otros deportes y que todos los jóvenes preparadores físicos como vos en su momento abrevaban de esos estudios, de esos libros, de esas metodologías. Y naturalmente vos te cabé en las generales de la ley y trabajabas al igual que otros profes en función de eso que estudiabas. La pregunta es, ¿en qué momento vos te empezaste a dar cuenta que acá hay una cosa que está desfasada? O sea, yo estoy aplicando metodologías que no son propias de este deporte y además te toca trabajar, por ejemplo, con Menotti, y ahí me gustaría saber que nos cuente cuáles eran tus intercambios en relación a todo ese lastre que vos traías de la metodología que empezabas a ver que no era coincidente con los movimientos naturales del fútbol y el pensamiento de César en relación a cómo él concebía el entrenamiento. No sé si fui claro con la pregunta. Sí, perfecto. Mira, yo creo que los primeros indicios, yo lo cuento en mi libro, en el libro que edité, ¿no? Lo tuve ya, creo que a los 15 días de comenzar a entrenar en Rivadavia de Lincoln en el año 72, yo me di cuenta que había algo que comencé a sospechar que era fundamental. Y entonces detecté que ese algo fundamental era el poder conocer en profundidad al jugador que uno va a entrenar. Porque si vos lo querés ayudar, lo tenés que conocer. Cuanto más datos te dé, cuanto más informes tengas de él, mucho más lo vas a ayudar. Me di cuenta que entonces, si bien el fútbol era un juego que se juega en equipo, estaba formado por individualidades y que de ninguna manera podía yo tratar a todos. Me di cuenta que esto de estar con los brazos cruzados, con cara de malo, eso pertenece a la vieja usanza de los profes que estaban también muy imbuidos de ese sentimiento militarista, ¿no? En donde el que se cruza y tiene los galones manda y los otros, por más que yo he visto un cabito cuando me tocó la organización para la Colima en Jurín, un cabito que medía 1,20, hacer bailar como mono a tipos que medían 2 metros, ¿no? Claro, porque la autoridad impuesta. Entonces, esa primera vez que yo tuve esa experiencia con este muchacho que contaba el otro día, que parecía un gladiador y que, no, bueno, yo me estaba equivocando con él, porque él venía muerto de su trabajo y cuando llegaba yo arriba le hacía hacer los mismos esfuerzos que hacían todos. Y él, claro, él estaba hecho pedazo. Sin embargo, después que él me explicó y empezamos a trabajar de manera diferenciada, yo creo que ese fue una de las primeras veces que yo entrené individualmente a un jugador de deporte de equipo, ¿no? Y, y bueno, y a los 15, 20 días, este chico volaba, y como digo, era casi una ofensa a mi vanidad, porque el único que hacía menos, que prácticamente no entrenaba, era el que mejor jugaba y volvió a ser veloz, picante, bueno. Y después cuando viajé a Europa, bueno, sí, ahí claro, ahí yo conté la anécdota del test de Cooper de Diego, fue la primera vez que alguien desde adentro de la cancha de fútbol, con un conocimiento que ni siquiera él sabía que tenía, me abrió una inmensa ventana para darme cuenta que la cosa no era así como yo pensaba, que había otros estímulos que eran mucho más beneficiosos. Y después, César en cierto sentido, metodizó toda esa cantidad de conocimientos que venían del fútbol. Él también fue un tipo siempre muy pensante, tuvo también la oportunidad de tener grandes maestros como el Gitano Juárez, como Don Adolfo Pedernera, como el Cabezón Sívori, como Alfredo Di Stefano, reuniones con Raymond Mitchell, con los mejores del mundo, porque después, primero él los iba a visitar a ellos y después ellos lo venían a visitar a él. Entonces, en las mesas durante las concentraciones o aún en el mismo entrenamiento, él me iba guiando. Por ahí yo hacía una cosa que a él le parecía que no correspondía, porque había otra mejor manera de hacerla, y después me charla, y de esa manera me fue formando, me fue ayudando
a que yo conociera o comenzara a conocer en profundidad los secretos conceptuales que tiene el fútbol, porque también si el entrenamiento no es conceptual, ¿para qué sirve? Si no los mandamos a correr y que corren, y después dirigimos un picadito y listo. Yo creo que es tarea fundamental del preparador. Saben que no me gusta decir preparador físico, pero el preparador de jugadores de fútbol, ayudar a que el jugador pueda enriquecer sus capacidades, no solamente físicas, sino también en lo referido a la táctica, a la técnica y a la estrategia. Es decir, que cada día juegue mejor. Pero para eso yo tengo que tener una llegada un vínculo muy estrecho, una empatía muy especial con cada jugador de fútbol. Y yo les puedo asegurar que miles de jugadores, porque son miles de jugadores que tenían 40 y pico de años de carrera, cuando nos encontramos con algunos después de 25, 30 años, no se acuerdan del gol que cerraron o del partido que ganamos o perdimos, no, se acuerdan de lo bien que la pasamos, ¿no? Y de cómo, profe, me ayudó a darme cuenta de que, bueno, yo simplemente transmitía las enseñanzas que me habían trasladado tipos que sabían mucho más que yo. Yo hasta la posibilidad de reunirme tantas veces en Europa con Alfredo Di Stéfano, también yo con el Cabezón Sibori, con Ladislao Kubala, gente que ha hecho la mejor historia del fútbol y extrañamente todos coincidían. Ahora después, cuando yo iba a los libros de toda esta gente, dije, puta, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y entonces ahí comencé a pensar y comencé a dudar. Hubo otro libro muy famoso, que no sé si ustedes recuerdan, que era de un preparador físico uruguayo, que fue preparador físico de la selección uruguaya en el Mundial del 66 en Inglaterra, y que en el año 75 vino a Buenos Aires a dar la parte de preparación física en la carrera de entrenador nacional de básquet. Y yo me venía todos los días, mejor, 2 veces por semana, desde Lincoln a Buenos Aires para hacer el curso. A mí el básquet no me interesaba, pero yo quería intervenir con Jorge de Gedu, que así se llamaba, para hablar de preparación física específica de fútbol. Pero claro, después lo que a mí, cuando yo leía los libros de él y veía también sus entrenamientos, resulta que lo que él hacía en el básquet era de lo que después trataba al fútbol, pero todo venía del atletismo porque él en su inicio había sido un preparador de atletas, como también lo fue Paco Cirulo en sus inicios en Barcelona. Lo que pasa es que después Paco tuvo la inmensa fortuna también de juntarse con gente que de alguna manera lo fue, como decíamos, desintoxicando para tener el corolario con Guardiola. Pero cuando yo fui a trabajar con Juan Román Riquelme en el año, no me acuerdo el año, pero en Barcelona, estuve 2 meses con él cuando el técnico era Raúl Mirantic. Paco no tenía prácticamente espacio. Cuando quedaba algún jugador, cuando armaban el fútbol o los picados, entonces levantaban algunos Paco. Después él, con Guardiola, tuvo la posibilidad de tener más injerencia y es hoy uno de los, no sé si de los grandes preparadores, pero de los grandes pensadores de la preparación de futbolistas, que eso me parece que es mucho más importante, porque decir simplemente que es un preparador, vuelvo a repetir, preparador, bien o mal, prepara cualquiera, pero tampoco se olviden de esta otra sentencia que dice que cuanto más sabe el director técnico, menos trabaja el preparador físico. Y yo digo de que una de las condiciones fundamentales que tenemos nosotros es la de poder llegarle al jugador a través pero no solamente en detalles que tienen que ver con el fútbol, sino que tienen que ver con la vida. Y esa enseñanza también me quedó de una charla que tuve, no sé si la comenté con Pupi Zanetti, fue en Glasgow, en Escocia. Si quieren se las comento porque es demostrativa de lo que piensan los jugadores y que a veces por no darle lugar nosotros no nos enteramos. El tema fue que estábamos en Glasgow y para jugar el primer partido con Escocia de la era de Diego en la selección. Y entonces cuando terminó de almorzar, yo siempre tengo la costumbre de que cuando estoy en un plantel, yo le apunto al referente, al máximo referente. Porque yo sé que si yo me lo gano, lo conquisto,
él me va a ayudar, me va a bajar línea y la tarea se simplifica. Entonces, al finalizar de almorzar, le dije, Pupi, cuando tengas un minuto libre, quiero hablar con vos. Y él ahí mismo me dijo, no, no, profe, ahora, vamos. Bueno, venía a mi habitación. Entonces, entramos a mi habitación, sentate ahí en el sillón, yo me siento en el otro, una mesa en el medio, yo saco un bloc de hojas, le digo, mira, te voy a proponer un juego, porque si yo te quiero ayudar, te tengo que conocer. Entonces, la mejor manera de conocerlo es hablar. Vamos a imaginar que la semana que viene la FIFA va a echar a todos los preparadores físicos en el mundo porque han decidido que rompemos muchos jugadores, que somos muy vanidosos, que en cada pelea que hay en la cancha estamos metidos nosotros. Y entonces ustedes se van a tener que preparar solos. Digo, ¿cuántos partidos tenés jugado primero? Más de 500. Más de 500. ¿Y vos te animarías a prepararte solo para jugar fútbol? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer campeonato de domingo a domingo. Jugaste ayer, domingo. Hoy lunes, ¿qué haces? Bueno, lo que hace, lo que hacía Pupi los lunes, lo hacía, debe ser el único jugador del mundo. ¿Saben lo que hacía los lunes después de los partidos? Hacía fuerza. ¿Pero qué tipo de fuerza? Fuerza. ¿Pero qué proporcionó? 80% de fuerza en todos los grupos musculares. Cosa que yo nunca lo había escuchado, que no lo recomiendo tampoco, pero a él le iba bien. Y si él iba bien, con 500 partidos y nunca se había lesionado porque iba a interceder. Entonces, bueno, está bien. Y el martes, el técnico era Mourinho. No, el martes libre. Que acá también hay otra cosa para ver. Lo ideal sería, después de un partido del domingo, tener a los jugadores el lunes y si es a la mañana mejor. Ahora, eso desde el punto de vista de la precaución, pero desde el punto de vista cultural, también lo dice Mourinho, no, porque el jugador, por exceso de alegría o de tristeza, el lunes después del partido quiere descansar, porque hace tarde a la noche, entonces obligarlo a que se levanten temprano, muchos viven muy lejos. No, él prefiere privilegiar el tema cultural. Eso sí, los jugadores que tienen algún problemita, que descubren algún problemita, ese mismo domingo de la noche, o el lunes a la mañana, o el lunes de día, tienen que llamar, ponerse en contacto rápido con el médico para no darle tanta ventaja a la evolución o involución de una lesión en caso de que haya padecido y ya haya dado cuenta después del partido. Bueno, el martes era libre. ¿Y el miércoles? No, el miércoles hacemos fútbol reducido, pequeños espacios, arranques, técnica individual. El jueves, no, el jueves de José hace fútbol. ¿Cuánto hace de fútbol? No, 40, 45 como máximo. ¿Toda la cancha? No, solamente nunca hace toda la cancha. Como máximo 3/4 de cancha. Bien. Y el viernes otra vez, técnica individual, arranque, otro poco de reducidos, rondos. Y el sábado, no, el sábado lo dedica a la pelota parada, poca cosa, baño, masaje, y el domingo juega. Digo, perfecto. Así que le digo, si vos sos capaz de entrenarte solo, ¿para qué necesitamos preparador físico? Entonces él, con ese compromiso de quedar bien, ¿no? Dice, bueno, no, profe, no. Ustedes hicieron la carrera. Yo digo, ¿qué carrera? La carrera de preparador físico. Le digo, ¿vos la hiciste? No, me respondió. Entonces, ¿para qué hablas de algo que no sabés? Porque si empezás a hablar de cosas que no sabés, esto no tiene sentido. Vos no hiciste la carrera. Y vos estás capacitado para entrenarte solo. Si no servimos o podemos hacernos de lado para prepararlo a ustedes físicamente, ¿cuál es la importancia del preparador físico, entre comillas, dentro de un equipo? Y entonces pensó 3 segundos y ¿saben lo que hizo? Hizo esto. Y vio, profe, para esto. Claro, para esto, para unir al grupo, para prestarle la oreja. Porque hay a muchos chicos, tantas veces ha pasado en Argentina y en el mundo, que por no prestarle la oreja o por no recomendarles, si nosotros no estamos capacitados, un terapeuta que los pueda ayudar. Bueno, ustedes el otro día en Santa Fe tuvieron un caso, ¿no? De este chico arquero de 17 años que eligió el suicidio porque fue dejado de edad. Y en Argentina tenemos el caso de Américo Sarig y de otros. Quiere decir entonces que, como decía anteriormente, es muy complejo preparar
a un jugador de fútbol. Por eso me niego terminantemente a considerarme un preparador físico, porque es mucho más complejo que prepararlo físicamente. Recuerdo yo alguna vez también, le dije que 1 gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo. Y también sé que en definitiva el hombre, el ser humano, es mucho más fácil que reaccione a través de las emociones que a través de un mandato o a través de una orden. Por eso yo a veces me gusta, ya comenté el tema ese del gimnasio de Rottweiler, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan el otro día? Me parece que sí. Bueno, por eso, sentirse cansado no es estar cansado. Y en el fútbol pasa exactamente lo mismo. Después sí, la dosificación de las cargas que siempre tiene que ver con lo que va a hacer el técnico. Porque yo hoy, a mí me pasó más de una vez, de ir con una idea el martes, porque jugamos el domingo y entrenamos el martes primer día, y hablar con César y decirle, bueno, César, yo pienso hacer, no, déjamelo, estos burros que no son capaces de darse 3 pases seguidos, déjamelo a mí. Y yo lo vi a Menotti, en Independiente, un martes, hacer un trabajo de, yo apenas colaboré un poquito con la entrada en calor, que siempre la hacen los jugadores, y él les hizo hacer 70 minutos, escuchen, 70 minutos en toda la cancha, sin arquero, posesión de pelota. ¿Mm? Empezaban a 3 toques, el que hacía 20 pases seguidos, pasaban a jugar a 2 toques y el otro a 1 y así, ¿no? Cuando la pelota se iba afuera, él tenía otra y muchas veces los jugadores estaban allá y él les tiraba otra y entonces tenía que venir de una punta. Bueno, fue un entrenamiento masacrante, pero claro, con Menotti en el medio, toda la emoción de la competencia, los jugadores por competir, porque hacer 3 pases y hacer 2 y hacer 1, no se dieron cuenta del cansancio. Cuando terminaron, yo prácticamente los hice tirar un ratito en el suelo, a relajarse, ni siquiera los hice elongar porque estaban muy congestionados y lo que iba a lograr iba a ser precisamente lo que buscaba. Así que a la ducha. Entonces cuando salía, Martín, no me acuerdo, un muchacho que estaba a cargo de Martín Castilla, de La Nación, que seguía los entrenamientos independientes, me dijo, profe, mañana va a trabajar con lo físico, ¿no? Digo, ¿cómo? Claro, porque hoy hicieron fútbol. Le digo, ¿vos sabés lo que es hacer 70 minutos a 1, 2 y 3 toques? Mañana, saber, no sé si mañana van a venir, no sé si nos dejo durmiendo a todos. Y si vienen, van a ser simplemente para hacer un recreativo. No se puede cargar sobre la carga. Es una locura, porque no es más, sino es mejor. En toda la Valencia. No es más fuerza, no es más velocidad, no es más resistencia. Es mejor fuerza, mejor velocidad, mejor resistencia. Eso es a grandes rasgos, pudiendo decir tantas cosas más la que se me ocurre decir, pero sí, sin ninguna duda, eh, el hecho de haber estado con Diego, con Menotti, con el doctor Oliva, con Ángel Capa, fueron, ya dije, ¿no? Las charlas con Estefano, con Sibri, con Ladislau Kubala, que recuerdo con mucho cariño porque me ayudó mucho también, fueron los que hicieron que yo realmente abriera los ojos y me animara a tirar por la borda todos los conocimientos que había adquirido, que servían para otro deporte, seguro que servían para otro deporte, pero no para lo que yo quería como especificidad. Yo quería especializarme en fútbol, y para eso tenía que hacerle caso a los que de fútbol más sabían, porque después salieron los métodos de Gilles Cometti, ¿no? El francés que adoptó la Juventus, entonces resulta que la Juventus ganaba por el método de Cometti, no, la Juventus ganaba porque tenía los mejores jugadores de Italia, por eso ganaba, ¿no? Carmelo Bosco con la pedana, yo lo conocía a Carmelo en Italia, y él mismo me dijo, yo no inventé la pedana para el fútbol, no, yo lo inventé para el salto en alto, en todo caso para el básquet y para el vóley, y lo saqué siguiendo a un saltador ruso que era récord del mundo del salto en alto, que se llamaba Valery Brumel. El tipo lograba una marca extraordinaria y resulta que un día se subió a una mesa y se tiró y rebotó y dijo, uy, a ver esto, y después se subió nuevo, pero con un chaleco lastrado, y así empezó
a entrenar la pliometría sin saber que era pliometría, la que metodizó Carmelo Bosco, pero él mismo me dijo, no es para el fútbol, no tiene nada que ver. Sin embargo, yo he visto en muchas canchas de Argentina cajones y colegas nuestros que pim, 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 y los jugadores parecen ranas. Y resulta que no son situaciones de juego, ni tampoco su sistema cognitivo está implicado, porque van y saben, tengo que saltar a yo, saltar a un señor jubilado. ¿Qué tiene que ver eso con...? Porque muchas veces el hecho de poder ganar en el área no es producto de que uno salte más. Es un problema de las pequeñas sociedades de que arma Menotti, de la que habla Menotti, porque yo una vez me di cuenta perfectamente de eso, cuando jugando Brasil contra Australia, desbordó Cafú por la derecha, y cuando cortó para adentro, Romario venía entre los dos centrales australianos, que eran dos torres verdaderamente, ¿no? Entonces Romario amagó ir al primer palo, Cafú sabía, eso ya lo habían practicado, de que si amagaba el primer palo se la tenía que tirar al segundo, y eso hizo. Amagó al primero, se fueron los dos, vino el centro Romario sin saltar, la perdió el pecho y la metió. Cuando la pelota entró en el arco, los australianos todavía estaban saltando. Entonces, todos estos secretos que tiene el juego, cuando dice Menotti, qué sé yo, de espaldas, no siempre, pero generalmente jugar un toque, si vengo es porque voy, si voy es porque voy, todo eso tenemos que dominar nosotros para ayudarlo al jugador. Cuando tenemos un punta en el equipo, ¿no? que le tiran un pelotazo, el tipo está solo entre tres rivales y quiere... No, pará. Entonces yo una vez me pasó en México, lo llamé porque el muchacho era muy fuerte, muy aguerrido, y le digo, escuchame una cosa, si vos vas por la calle y te enfrentás con tres tipos pegándote así, y tus amigos vienen a 100 metros, ¿qué haces? ¿Pelear o esperar que vengan tus amigos? No, espero que vengan mis amigos. Bien, bien. Entonces en el fútbol, ¿por qué no peleas solo? No, andá para atrás, que vengan tus amigos, qué sé yo, son un montón de conceptos que también tienen que ver, o que son aplicables a la vida de todos los días y que uno tiene que trasladar, invitándolo o desafiándolo siempre a pensar, porque si no piensan, recuerdan que yo el otro día recordaba una máxima de Pablo Freire, cuando decía de que cuando uno le enseña algo a un chico o a un jugador, le estamos quitando la posibilidad de que él lo aprenda por uno mismo. Entonces vamos a dejar de lado un poquito la vanidad, vamos a animarnos a pensar que a lo mejor todo lo que sabemos hay que ponerlo en duda, porque si no somos repetición de lo que nos enseñaron. Entonces, y sobre todo si estamos en un grupo, ustedes tienen la posibilidad en grupo, equipo, cada uno puede tener un parecer, pero se tienen que enfrentar, se tienen que confrontar, y todo aquello que les viene como modernismo, hay que ponerlo en duda, hay que ponerlo en duda. ¿Por qué no? A ver, porque ¿qué me van a decir? Ahora que resulta que ayer mismo me mandaron un video sobre el entrenamiento de la neurociencia, y yo recuerdo que en enero del año pasado, el Pipa Higuaín, que vive acá cerca de casa, me invitó porque estaban los tres hijos a comer un asado. Entonces fui. Y 2 semanas antes me había llegado un videíto del Pipita, que en ese momento estaba en el Milan, con Gattuso, el que ahora está en el Napoli como entrenador, ¿no? Entonces, el tema era así, Pipita estaba dentro de una habitación y él en el medio. Entonces se prendía una luz verde y él amagaba, pero no salía. Una luz amarilla no, pero cuando salía una luz roja iba a correr, saltaba y volvía. Y la luz verde no, pero la roja sí. Entonces le dije, te vi haciendo eso, Pipita. ¿Para qué lo hacías? Hizo así. Ah, no, le digo, para. ¿Cómo no sabés? Vos sos el goleador histórico del campeonato italiano con 36 goles jugados en el partidos jugados en el Napoli. 36 goles. Hiciste más goles que Ronaldo por los minutos jugados. En el promedio tiene más goles Pipita que Ronaldo en Real Madrid. Ronaldo tiene más, pero jugó todos los partidos. Pipita entraba cada tanto. Bueno, el promedio es que Pipita todavía fue mejor. Goles en la selección argentina, costaste 100 millones de dólares, y vos dejás que cualquiera te haga hacer cualquier cosa. Le digo, ¿sabés para qué te estaba entrenando? No, para pagar luces rojas. Entonces quiere decir que si vos te acostumbrás a eso, si se crea en vos un reflejo condicionado, vas a estar jugando un partido y cuando si ves una luz roja en la tribuna la vas a querer apagar. Le digo, ¿por qué no te dejás de joder? Hacé como hizo Romario cuando fue a Flamengo, que me contó el Avi Mancuso, ¿no? Que le preguntó al preparador físico qué iban a hacer y el preparador físico iba a ser pasado. Le digo, no, yo qué pasado, dame.
una bolsa con pelota, un arquero, un defensor y alguien que me la pase. Y se la pasó todo el entrenamiento recibiendo, cortando y definiendo, recibiendo, cortando y definiendo, de cabeza con sopa, con derecha. Bueno, viejo, es eso, ¿no? Porque nosotros los profesionales del fútbol tenemos que revisar un montón de cuestiones. Yo salto de un lado para otro, pero porque me vienen cosas a la mente. Es lo mismo que en el entrenamiento de los arqueros. Se están haciendo cada cosa que son espantosas. Ustedes vieron ese tipo que está y que inclusive ha subido videos a WhatsApp o a YouTube, que viene el arquero en bicicleta, salta la bicicleta y el tipo le patea y el tipo vuela. Después una barrera con fuego y el tipo le patea atrás de la barrera con fuego. Y después hay un vagón de ferrocarril y el tipo le tira la pelota y el pibe salta del vagón del ferrocarril y se tira. Entonces digo, no, bueno, vamos a meter la mano. Entonces es una locura. Porque hoy no hay gente que mejor le pegue a la pelota en el fútbol argentino. Uno puede decir, ¿quién es el que mejor le pega a la pelota? No, no lo busquen. Son los entrenadores de arquero. ¿Y por qué son los entrenadores de arquero? Yo lo he visto, ¿eh? Porque patean 250 veces por día, todos los días. Bueno, pero entonces, ¿por qué no dejan patear un delantero? Llamarle al delantero, porque vos no vas a estar en el partido. Es lo mismo cuando yo digo que yo voy a hacer la entrada de calor. Si yo no voy a jugar, que la hagan ellos, para eso los educo y tienen que saber cómo hacer, ¿no? Pero resulta que en vez de poner un delantero a pegarle de otro, no, le pegan ellos. Bueno, ya se lo hacen con mucho cariño a todos, pero los invito a pensar, los invito a dudar, porque si no volvemos en serio, si no volvemos al pasado, ayer mismo, no sé qué, Valdano, estaba mirando en televisión esto de la historia detrás de la Copa y Valdano decía que el porvenir está atrás, no está adelante. Bueno, yo lo dije hace tiempo de otra manera, ¿no? Que el futuro es el pasado. Y no hay que tenerle miedo, porque si nosotros vamos a dejar seguir dejándonos intoxicar por toda la aparatología que ha llegado, por los drones, por los GPS, por la neurociencia, antes de la paracaídas, no. Entonces, ¿cómo es esto? No tiene sentido. Nosotros tenemos que ayudar a que el jugador juegue mejor, porque si no, cualquiera viene al fútbol, porque el fútbol tiene mucha imagen y da mucho de esto. Pero, ¿y qué neurociencia, qué drones, qué aparatología nos ayudó a Stefano, a Busca, a Gento, a Garrincha, a Pelea, a Diego? No, el fútbol. El fútbol se aprende jugando. Todo lo demás puede ser un poquito interesante. Ahora, lo que no niego es otro aspecto de la ciencia, sí, qué sé yo, la nutrición, por supuesto que es importantísimo, y ahí no me meto. Yo no le digo al jugador ni siquiera, mira, tenés que comer un caramelo de menta para el mal aliento, que se lo diga el especialista, porque cada lechón en su teta. Yo no entreno con jugadores lesionados, no, de ninguna manera. Yo le doy en mi trabajo, cuando estoy en un equipo, y vienen los que les llevo a decirme, pero no me digas nada, llévatelo, listo, que trabaje con vos, a mí no me traigas jugadores lesionados. No, a mí tráeme el coche cuando está a punto para correr porque yo tengo que hacer récord de vuelta con este. Entonces, no, hacete cargo de tu responsabilidad. Y los tipos agradecen, porque generalmente nosotros, hay muchos colegas nuestros, desgraciadamente, y quieren ocupar lugares para los cuales no están preparados. Ahora, de palabra, sí, yo de palabra también hago maravilla y a lo mejor curo o pretendo curar a un enfermo de coronavirus. Pero no es así, no es así. El aprendizaje es completamente distinto, ¿no? Pero si nosotros no tenemos la grandeza de hacer participar a todo el mundo, porque es un trabajo interdisciplinario, sabiendo que siempre vamos a depender del médico, del técnico con el que trabajemos, porque yo estoy seguro que con muchos técnicos yo tendría mucho espacio. No, será porque a lo mejor me gusta trabajar poco. Yo quiero trabajar poco, pero hacerlo de la mejor manera. Por eso siempre elegí los cuerpos técnicos con los que quería estar. Me han ofrecido muchas veces y le dije que no, porque yo sabía que le iba a pasar mal. Porque además, también en todo lo referido al fútbol, es bueno que los técnicos se preparen a hacer lo mejor que puedan ser, ¿no? Porque a veces cuando se hacen las pretemporadas y tenemos tanto tiempo a la mañana o la cena, es lindo hablar de otras cosas, ¿eh? Es lindo hablar de música, hablar de cultura general, hablar de, qué sé yo, de ideologías políticas. También en eso nosotros tenemos que mejorar porque vamos a liderar grupos humanos y la mejor manera
que nos respeten. Es, además de saber nuestro, es saber que nosotros estamos por arriba de ellos desde el punto de vista intelectual, ¿no? A mí se me iban ocurriendo un montón de preguntas mientras vos hablabas, pero me la iba respondiendo en tu relato, entonces no las voy a hacer. Pero sí, hay muchos colegas que están acá presentes en esta reunión y que me parece que es mucho más pertinente que ellos pregunten que lo haga yo. Creo que desde Estados Unidos se iban a enganchar Diego Valeri, Fede Higuaín, Bueno, de Chile perfecto. creo que iba por Panchito Guerrero y algunos amigos mexicanos, no sé después si habrán entrado. A todos ellos saludos y a todos saludos. Bueno, si están, yo no lo estoy viendo, bienvenidos y buenísimo que estén participando. Y por supuesto que cuando quieran participar, simplemente levanten la mano y damos la palabra. Lo estoy viendo al profesor Jorge Giri, que está siguiendo muy atentamente esta conversación, y me gustaría que Jorge intervenga porque me parece muy apropiado que lo haga. Jorgito, tenés habilitado el micrófono. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nosotros ¿Qué decís? nos hemos conocido hace muchos años cuando viniste acá a trabajar a Central con Menotti. Y un día pasaste por un lugar donde yo trabajaba, que era un gimnasio. Que trabajaba, esperá, haceme acordar que me dijeron que falleció. Sí, Jorge Trevisan. Jorge Trevisan, qué tipo, ¿sabes que no me lo pude olvidar nunca? Qué tipo fenomenal. Sí, a este recuerdo vos también, claro, vos estabas con él. Exacto. ¿Vos? Sí, yo a veces iba con el Ton Arriola, me parece, o con alguno de ellos. Con el Cata Díaz. Ah, y con el Cata también, claro. Sí, sí, cómo no. Bueno, así que bueno, disculpe la audiencia, ¿no? Era una forma de presentar. No, por favor. Hay un tema, Fernando, que, claro, comparto plenamente muchísimas cosas, ¿no? Lo que sí, yo considero que tanto vos como yo y como todos aquellos que somos profes en este tema del fútbol, como en otros deportes, hemos ocupado ese lugar, producto quizás de que tuvimos la oportunidad de elegir una profesión que nos permitió formarnos en distintas cuestiones. Y considero que uno de los problemas que el fútbol... Perdón, Perdón, te interrumpo porque hay una música atrás que no me deja escuchar bien. Ahora sí. Exacto. Dale, Jorgito. Pero bueno, hay un tema que nosotros tenemos que reconocer, y esto lo digo con conocimiento de causa porque durante muchísimos años he participado de... ¿Qué es el tema de formación de los entrenadores en fútbol? Que son los cursos de director técnicos que están queriendo modificar su currícula, ayornarse a los cambios, y que me parece que ese espacio que nosotros ocupamos es producto de esa poca formación que se tiene dentro de aquellos lugares donde tendría que haber cursos en que todo el mundo se recibe, y muchas veces ingresa todo el mundo. Y entonces, claro, yo quisiera saber tu opinión al respecto, porque considerando tu trayectoria, la pregunta es, ¿participaste como profesor en esos lugares, en esos cursos de formadores de directores técnicos, como son los cursos de ADFA o de Conmebol? Sé que lo estás haciendo en la escuela que ustedes tienen con Menotti, ¿no? Nosotros, desde Grupo Equipo, en virtud de estas cuestiones, hemos armado un curso acompañado de una universidad, y lo que precisamente queremos hacer, todo esto que vos estás hablando, ¿no? Darle el eje central es el fútbol, es el jugador, y todo lo que estamos alrededor de él, colaboramos en la formación y en el desarrollo de ese juego. Me gustaría que hable desde ese lugar, porque ahí considero de que habría que empezar a modificar la cosa, que por lo que yo he visto la currícula que ustedes tienen, lo están desarrollando,
Porque, Fernando, no nos olvidemos que los grandes cambios en la parte metodológica, o casualidad, también lo han producido los profes, caso Víctor Frade, caso Paco Cerulo, vos con tu teorización permanente y tu experiencia. No sé si fui muy largo en la pregunta, pero quiero saber tu opinión. No, Jorge, yo estoy absolutamente de acuerdo con vos, pero todo esto tiene que ver, claro, esto viene de lejos, ¿no? Porque vos sabés cuando, por ejemplo, no sé si te habrá pasado, pero era muy común que cuando en el pasado un profe en el medio de la mesa o de la cena, en la concentración, quería decir algo y el técnico decía, vos callate, que no sabés nada de fútbol, ¿no? Nos despreciaban de esa manera. Ahora escúchame, entonces yo no sé nada, ¿para qué me tenés a mí? ¿Sabes por qué lo tenían? Porque como ellos no se preparaban, entonces agárralo vos, profe, agárralo vos. Entonces vos lo agarrabas el martes, lo mataba el miércoles, y el jueves ellos dirigían 20 minutos. Mira, un día me pasó con el Cabezón Ruggeri, que a lo mejor está escuchando y se lo recuerdo. Estábamos en el asado del Show Ball en casa de Mancuso, y entonces él dice, la culpa de todo lo que le pasa al fútbol argentino, bla, bla, como habla el Cabezón, es de ustedes los preparadores físicos. Le digo, ¿de nosotros? No, no te equivoques, es de ustedes, los burros como vos, que no se preparan, entonces como no se preparan, agarralo vos, profe, y después te dirigen el picadito y van a jugar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos. Es más, yo no estoy para nada de acuerdo con los cursos online. Ahora, estando en uno de ellos, yo trato de dar lo máximo, pero ¿sabés lo que espero? Son las clases presenciales, porque ahí es donde vos estás en contacto con el alumno y el alumno te pregunta y vos lo agarrás acá, vamos para allá y vamos a hablar. Es lo mismo que preparar, qué sé yo, a un tomador de caballo online. Después te subía, ¿a dónde te vas a subir? A un caballo de calecita, porque si te sube un caballo en serio te tira de cabeza. Pero bueno, estas son las prerrogativas. ¿Por qué se hace? Porque la Conmebol, por un lado está bien. ¿Por qué? Porque si el curso se hace en Buenos Aires, no puede venir un tipo de Salta, otro de Neuquén, otro de Ushuaia, otro de Misiones. Sería costosísimo, no hay manera, no hay manera. Entonces se hace online, porque además les permite tener una cantidad impresionante de gente, con lo que esto pasa a ser un negocio. Y a mí me parece bien que el fútbol sea un negocio, es innegable. Ahora, hay maneras y maneras de hacer el negocio. Nosotros en la escuela, al menos con la gente que estoy, con Rubén Rossi, hay intervenciones, por supuesto, también de Ángel Capa, de Juan Malillo, del mismo Pep Guardiola. Tratamos, a pesar de que las posibilidades son muy estrechas, de dar absolutamente todo y estar en permanente contacto con el alumno, sabiendo que de cualquier manera esa no es la forma, pero bueno, pero es la manera que la Conmebol te exige para darte el título habilitante, ¿no? Entonces yo digo, cuando el fútbol se jugaba y se jugaba como los dioses, ¿qué curso de técnico había? ¿Cuál fue el primer técnico recibido? ¿Y quién le enseñó? Esto es una historia de nunca acabar que hoy tiene que ver absolutamente con el negocio, pero ¿cómo vas a preparar a un tipo o te vas a quedar conforme cuando sabes que ese muchacho después, mañana va a tener que ir a un vestuario a donde hay uno que quiere jugar, el otro no quiere ser suplente, el otro llegó con un problema porque encontró en la casa al amigo de la mujer que estaba... Son, son, hay muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta y no hay otra manera, o no hay mejor manera, mejor, que poder ayudarlo, que estándole cerca, la fuerza del afecto, la fuerza del conocimiento, plantearle conducta y ponerles límites también, ¿no? A veces una caricia, pero a veces un cachetazo, quiero decir, en modo hipotético. Sí, no, estoy absolutamente de Claro, acuerdo con vos, Jorge, claro. pero es el modernismo, ¿no? Sí, no, pero a lo que yo me refería un poco a todo este planteo. Nosotros ayer tuvimos la posibilidad de charlar con el cuerpo técnico de gimnasia, con, con Méndez, con el profe Hernán, ayúdame, y Adrián González. Y Adrián, sí. Me gustó muchísimo, yo ya lo había escuchado a Sebastián Méndez de determinadas oportunidades, pero la profesionalidad con que habló en función a que en el momento de llegar a ser el docente del fútbol, porque una vez que entras dentro del fútbol, te transformás en un docente, por todo lo que tenés que transmitir y ayudar, lo que fuere, en cómo él se preparó para eso. Inclusive dijo algo muy interesante.
que él tuvo que contratar una profesora de lengua para poder mejorar su oralidad. Sí, Entonces, claro. ahí vos ves una persona comprometida en decir, yo quiero hacerlo esto bien en todos los niveles. Y a eso yo me refería. Yo considero que la, la formación del director técnico tiene que ser una formación bien fuerte en todos los aspectos, con mucha práctica. Otra de las cosas que siempre dentro del curso he planteado, a mí me parece que tanto vos como yo y como todos aquellos que hemos entrado a trabajar en la docencia, no empezaste directamente a salir de la universidad y te vas a trabajar en la universidad. Es algo que vos tengas, sino que empezaste a trabajar en etapas infantiles, juveniles, te guste o no te guste, porque a lo mejor no te gusta trabajar con niños, pero vos vas a comprender en esas etapas cómo éramos y vas a entender muchas cuestiones que le pasan al profesional por no haber pasado por ese lugar. No sé si me explico. Entonces digo, a eso voy yo. Nosotros tenemos que apuntar a la formación del futuro cuerpo técnico. No voy a hablar de director técnico. Estoy hablando de cuerpo técnico. No voy a hablar de preparador físico, cuerpo técnico. Todos aquellos que integran el cuerpo técnico tienen que saber mucho de fútbol, tienen que conocer mucho de muchos aspectos y cada uno irá ocupando el espacio en función a eso me refería. Mirá, a propósito, a todos los que estén presenciando la charla, por lo que decís vos, ¿no? Por la importancia que tiene la preparación integral del que va a ser el líder de un grupo. Si nosotros tomamos toda la historia, toda la historia, al menos la historia conocida del fútbol, y yo digo, nómbrenme ustedes 10 técnicos entre decenas de miles de técnicos, porque han sido decenas de miles y lo son, de toda la historia, que hayan hecho equipos de época a nivel mundial, no a nivel local, a nivel mundial. Y yo, mirá, yo para ayudarlos que yo sepa, ¿no? No recuerdo quién fue el técnico de Honved de Hungría, pero ni siquiera lo pongo, porque todo empieza con la selección, con el Madrid de Di Stéfano, que ganó las 5 copas, bueno, que aparentemente trascendió en el mundo. Con el Brasil del 70, ¿se acuerdan? Un equipo que armó Santana, bueno. Con Reino Mitchell en el Ajax y que hizo un fútbol revolucionario. Con Arrigo Sacchi en el Milan, de Gulli, Rijkaard y Van Basten. Con Pep Guardiola, obvio, en el Barcelona. Mirá, llevo 5, Jorge, llevo 5. Puta, se me hace difícil. Robinson. ¿Quién? Bobby Robinson. 6. Estoy dando decenas de miles, ¿eh? Llevamos 6 y nos cuesta el 7º. No, hoy el entrenador de Alemania, un hombre muy preparado. 7. Ayúdenme, el que lo sucedió. Bueno, por eso, pero por eso te digo, estoy dando decenas de miles. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Mirá, ni siquiera lo pongo a Menotti, porque Menotti hizo un gran huracán en el 73, Capa un gran huracán en el 2009, pero no trascendieron a nivel mundial. No, yo digo de técnicos que hayan trascendido mundialmente y que vos digas, es este. Bueno, todos esos tipos, todos, se igualan en una característica. Todos ellos están íntimamente ligados al hecho artístico y cultural. Son tipos de una profunda cultura, de una profunda sensibilidad, y eso los hace mejores. Porque después vos podés saber mucho, pero si no tenés sensibilidad y si no tenés un método pedagógico para llegarle al jugador sabiendo que a cada uno es distinto, es inútil. Entonces, claro que hay que apuntar a eso, pero anda a decirle, a ver, ¿cuántos técnicos argentinos, desgraciadamente, saben a lo mejor, no sé, qué sé yo, quién fue o Pablo Neruda? Quiero decir, son otras las cosas, además de, porque el que solo sabe de fútbol, ni de fútbol sabe.
¿verdad? En cambio, a estos tipos vos le decís, ¿quién es Walt Whitman? Y hasta te recitan una poesía de Whitman. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Eso es trascendente, porque además te mejora como ser humano. Y cuanto mejor ser humano sos, mejor formador vas a ser, porque no es lo mismo que te forme un desastre que te forme un tipo de primera. Ahora parece que acá, los tipos que son capaces de hablar bien, que ponen el adjetivo y donde tienen que poner el sustantivo también, no, son vendehumos, son verseros, entonces hay que ser vulgar, escupir descontado, reírse como entonces, no, bueno, vamos a terminar con eso, porque esto es una locura y no puede seguir así. ¿Te das cuenta? Y lo mismo pasa con los dirigentes, porque no solamente los técnicos, todos aquellos que están comprometidos desde el punto de vista dirigencial o que son los que manejan cada uno en su área, en este caso el fútbol, tienen que mejorar, tienen que ser distintos y tienen que ser mejor y a eso tenemos que apuntar. Yo le decía, yo incluiría, sinceramente, incluiría teatro, incluiría poesía, incluiría música, porque son cosas que te sensibilizan. Si vos después no vas a ser guitarrista, está bien, no vas a ser actor de teatro, no, pero vas a tener un espectro mucho más amplio, te vas a enriquecer por dentro y eso te va a hacer mejor. ¿Por qué no se animan? Porque hay que ser vulgar. Porque entonces si vos te preparás, atentás contra la mediocridad que tanto costó conseguir. No, yo de eso no me hago cargo. Por eso yo digo, yo en el fútbol argentino no trabajo, me niego a trabajar. Porque dicho sin vanidad, a mí, creo que a vos tampoco, el fútbol argentino nos merece, porque nosotros nos formamos en otros valores y defendemos otros valores. No, porque yo tengo mucho cuidado en los medios que utilizo para lograr los fines. Yo prefiero una derrota honrosa, ¿no?, a una victoria logrado con métodos que están reunidos con el reglamento. A mí no me llevan para donde quieren estos mamarrachos periodistas que están en los programas, en los principales programas, diciendo cualquier estupidez, contando si anoche fueron a comer una pizza. Ahora resulta que ¿qué son? Y los disfrazan de traje y corbata para hacerlo un poco más creíble. Dejate de joder. Esto es un deterioro cultural y el fútbol hoy es un arma maravillosa para estupidizar a la gente, para dominarla, para manipularla. Entonces, no, tenemos que volver a la fuente. El fútbol tiene que volver a ser ese argumento fantástico para ayudar, entre otras cosas, al chico no solamente a ser mejor jugador, sino ser mejor persona. Porque por 1000 que empiezan, 1 o 2 llegan. ¿Y con nosotros qué hacemos? ¿Y con nosotros qué hacemos? No podemos ser tan despiadados, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo con vos, claro que sí. Oh, gracias, gracias. Hay... José, dale. Gracias, Jorge. Santi Palmieri, ¿estás disponible? Sí, acá estoy. Bueno, no te veo, pero te escucho. No tengo imagen, pero sí. Bueno. Profe, la verdad que un gusto saludarlo, un placer poder escucharlo. Particularmente en mis inicios como profe, como director técnico, tuve mucho de aprender con usted y con el Flaco Menotti. La verdad que fueron dos inspiradores para mí en un montón de cuestiones. Yo le quería preguntar con respecto a lo que hablábamos antes, de lo que hay que hacer en los entrenamientos particularmente. Y el otro día escuchábamos a Lucas Bernardi y él hablaba de su experiencia en el fútbol europeo, en cómo los jugadores profesionales, además del entrenamiento en campo, dedican mucho tiempo de su tiempo libre o de su periodo de descanso en entrenarse por su cuenta en distintos aspectos, ¿no? El físico, por ahí los fundamentos. Y se lo quería relacionar un poquito con el básquet, porque yo sé que en el básquet, en la NBA, los jugadores profesionales tienen mucho de esto, ¿no? Entrenan 2 o 3 horas con su equipo y después en su tiempo de descanso, su tiempo libre, potencian física, la parte de fundamentos y un montón de cuestiones. ¿Crees que esto puede ser posible en un futuro en el fútbol mundial, en el fútbol argentino, que se logre esto en los jugadores? Y si cree que es importante ese complemento por fuera de lo futbolístico, por fuera del entrenamiento del juego, sin perder tiempo en eso, poder hacer hincapié en eso, en ese complemento para el futbolista. No sé si me expresé bien. Sí, perfecto, y perfectamente. Sí, claro que estoy de acuerdo, absolutamente. Bueno, de hecho yo estuve casi 11 años con uno que hacía un montón de cosas después o antes de los entrenamientos. Y hoy mismo el preparador físico personal de futbolistas es muy
es un hecho muy común en el mundo del fútbol. Sí, claro que me parece fenomenal. Lo único que diría que el tiempo que utilizan en el entrenamiento sea específico de fútbol, que Exacto. el técnico sea el que... ¿Por qué? Porque el mejor valor que puede tener un futbolista para poder ayudar a su equipo en la concreción de su sueño es entender perfectamente la idea de juego del entrenador, ¿no? Entonces, el tiempo que se usa en la cancha es fundamentalmente para preparar la idea de juego. Habrá esa misma idea de juego, con los esfuerzos que se hacen, ya el jugador lo va adaptando, ¿no? a su preparación. Pero lo que hace después, sí, claro, a pacto de que no haga barbaridades, porque si se va a poner a hacer sentadillas con 200 kilos, a hacerle hacer cosas que van a atentar contra... Porque no se olviden que nosotros estamos entrenando hoy a el hombre que mañana va a tener 50 años. Y yo hoy cuando nombraba que habíamos estado en ese asado de Mancuso, cuando nosotros íbamos con el tema del John Ball, eran todos jugadores, la mayoría que había sido seleccionados, argentinos, internacionales, o ganadores, bueno, los mejores. Y entonces cuando llegábamos nos poníamos a tomar mate. Y en un momento alguien decía, bueno, vamos a cambiar. Y empezaba, ay, 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 y tardaban 4 minutos en enderezarse. Iban a hacer la entrada en calor y para empezar a jugar tenía que estar otros 10 o 15 minutos. Terminaba, comíamos el asado y cuando era la hora de levantarse, otro, ay, 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 ¿por qué? Por la brutalidad, porque a mí también me hicieron pedazos, y no en el entrenamiento de fútbol, porque yo de fútbol jugué muy poco, me lesioné muy rápido y no pude jugar más, pero sí en la escuela, porque no solamente el daño, y sobre todo en los chicos, en el fútbol formativo, ¿no? Ya te digo, en esa época a usted le habrá pasado igual, a caballito, uno arriba del otro, y hasta muchas veces subiendo una escalera, y yo he visto en divisiones inferiores, de un equipo que más vale no recordar, pero sí en la cancha, lo tengo que decir porque una cancha de escalones muy, muy altos, ¿no? Los jugadores con botines subiendo hasta la punta con otro arriba. Eso lo he visto yo, no me lo contó nadie. Entonces después, claro, los tipos a los 40 años, reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, hecho pelota por todos lados, además de los problemas también que pueden originarse a nivel de los órganos, ¿no? Entonces yo creo que sí, es muy importante, pero siempre y cuando, te repito, las cosas que se hagan tengan que ver con mejorar todas las aptitudes que el jugador tiene que desarrollar para poder jugar mejor, porque cuanto más entienda el juego, ya digo, por algo, el que sabe engañar, el que maneja muy bien el engaño hace rápido a los lentos, hace fuerte a los débiles, y en el fútbol, ¿quién practica hoy la posibilidad de que el jugador engañe al contrario? ¿O quién practica que el defensor le amague al delantero? No, todos van al choque y el delantero pasa. No, amagar y no sé, hay un montón de trabajos que se hacen para mejorarlo, que tiene una carga física impresionante, porque todo lo que hago hacer yo, entonces yo tengo 69 años, pero todo lo que yo le hago hacer a los jugadores, primero lo he probado yo. Desde que descubrí que fue en Rosario Central, en Palos Verdes, que comencé a hacer un tipo de entrenamiento que yo privilegiaba las sensaciones por sobre el tiempo establecido, ¿no? Es un trabajo o mejor, un método que a lo mejor cuesta explicarlo, pero me gustaría un día, a lo mejor en vez de por este medio personalmente, o en un café con ustedes, por ahí invita a un asado, quien dice, me voy a Rosario. Pasquinelli lo tiene pendiente. No, va a ser fácil, porque Pasquinelli no lo puede organizar, eso ya lo sabemos. Bueno, ustedes. Porque es muy interesante manejar, eso lo saqué de la escuela, creo que lo comenté ya, de la escuela cubana, ¿no? Los cubanos con los velocistas trabajan para la velocidad de reacción y para sostener ese esfuerzo que es violentísimo, corredores de 100, de 200 metros, trabajan en base a las emociones. Yo le comenté también que había un psicólogo americano que fue el primero que intervino en el tenis, en el básquet, en los deportes, el fútbol americano y hockey sobre hielo,
Jim Loehr, que también trabajaba, y está el libro de él en castellano, trabajaba en base a las respuestas emocionales que el jugador da, porque si nosotros lo educamos bien y si desarrollamos con ellos y entre ellos una relación de absoluta honestidad, de absoluta lealtad, es la mejor manera de no equivocarse y de entrenar individualmente a todos juntos, que ese es el sueño que tenía Pizzarotti, don Ricardo Pizzarotti, recordado, que por más que yo discutía mucho con él, pero me tiró esa idea, que él quería desarrollar un tipo de entrenamiento en el que cada jugador pudiera entrenarse individualmente, aunque entrenara en conjunto. A mí me costó muchos años, ¿no? Y hasta me sorprende que lo haya logrado, pero es muy, muy interesante como un aporte más, porque repito, gente, estamos en el 2020. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que se terminó todo? ¿Que lo que hay es todo? No, dentro de 150 años, si no desaparece el mundo y si se sigue jugando al fútbol, esto va a ser completamente distinto, pero hay un hecho que va a ser irreversible. El que mejor domina los conceptos de juego va a ser el que mejor juegue, más allá del talento natural. Porque Diego sí, era Diego. Pero Diego no era uno de esos del freestyle, ¿eh? No, la técnica era como la de Messi o la de Ronaldinho. Era técnica asociada al movimiento, al engaño, al dominio del tiempo y de la distancia. Yo conocí en Cuba a Joel Hernández, cuando estuvimos con Menotti en la Federación Cubana de Fútbol. Joel Hernández era en ese momento, creo que todavía lo sigue siendo, récord Guinness de dominio de pelota. Había pasado en un teatro de La Habana más de 19 horas con la pelota en la cabeza, en el pie, en la rodilla, sin que se le caiga. Y el tipo corrió la Maratón de La Habana, 42 kilómetros, 195 metros, en 9 horas y media, más o menos, sin que la pelota se le cayera. Bueno, ese tipo no podía jugar ni con los sobrinos, porque no sabía jugar al fútbol, porque es lo que hablábamos acerca de Usain Bolt, de Ben Johnson, de tantos que por ser rápido han querido, y no pueden jugar, porque el juego es como cualquier juego. Jugar al truco, sí, cualquiera sabe. Ahora, yo juego al truco por el café, pero no juego por $10.000. Primero porque no lo tengo, y si lo tuviera tampoco. Ahora, los que saben jugar, los jugadores profesionales te juegan por 100.000 y por 2 millones también. Yo conocí a un jugador profesional que agarraba plata de distintos tipos que le daban, porque a ellos les gustaba, pero no sabían, y el tipo jugaba para todo y se ganaba la comisión. Entonces los juegos son muy misteriosos, hay que respetarlos mucho, sabiendo que además no hay un solo deporte que se asemeje al fútbol en cuanto a la cantidad de imponderables que pueden definir un partido a favor o en contra. Y eso también ya lo dijo Panzeri en Fútbol Dinámica del Impensado, al que cada tanto hay que releer. Sí, estamos de nuevo. Ahí estamos de nuevo. Bien. Estamos casi, Fernando, en el tiempo que habíamos conversado de duración de esta charla, que era lo que dura un partido de fútbol. Con algún minuto de descuento porque hubo un problema con el VAR. Viste que el VAR ahora tarda. Podemos edicionar algunas, si hay alguna pregunta más. Quique, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Sí. ¿Cómo va, profe? Sí, bien, escúchame. Me gustaría tu opinión con respecto a un poco lo que tocaste vos. Me agarré de lo que hablaste con la anécdota con el Pupi Zanetti, ¿no? De la importancia del profe, que tiene que ver mucho más a lo mejor con lo humano que con otra cosa, ¿no? En tu libro, espectacular, la deshumanización del fútbol. Quiero que, con respecto a eso, quiero que me des tu opinión con respecto a la Big Data, a la inteligencia artificial, a los GPS. ¿Qué crees vos que eso puede aportar a este juego, a este deporte impredecible, caótico, no lineal? Me gustaría que me des tu opinión y para que escuchemos nosotros y los profes que recién arrancan también. Para mí confusión y más intoxicación. Porque yo te repito, a mí el día que se invente un aparato que me diga lo que va a pasar, yo voy a gastar una fortuna. Pero mientras me cuente lo que ya pasó, no, porque el próximo partido puede ser completamente distinto. A mí no me interesa sinceramente cuánto corre o recorre un jugador, porque no es más
es mejor. Yo le comentaba la anécdota de Johan Cruyff cuando, no me puedo acordar el nombre de ese jugador pelado del Barcelona, cuando dijo corrió no sé cuánto, y joder, lo mal que habrá jugado. Porque te repito, si fuera por correr nada más, bueno, entonces traigan el entrenador de Kipchoge, el etíope que corre la maratón en el tiempo que corre, y si son valores así, yo creo que el fútbol, te repito, es un gran misterio, lo decía Pedernera, que solo resuelven los grandes jugadores. Y todo este tipo de cosas, todo este tipo de adelantos científicos vienen al fútbol porque ustedes saben que el fútbol es una caja de resonancia impresionante. Además, otra cosa, ¿quiénes son los tipos que están detrás de la neurociencia en el fútbol? Que son tipos, han sido jugadores, que tienen experiencia, inclusive en vestuario, que saben lo que es ir a jugar un partido de visitante cuando la cancha se viene abajo porque estamos jugando por cosas, y el sistema emocional está alterado, y no es lo mismo cuando yo entreno no sé, cualquier día de la semana que cuando tengo que preparar al jugador desde el punto de vista mental y emocional. Eso es lo que decide, porque si no, les vuelvo a repetir la anécdota, porque yo no sé, hice tanto zoom que no sé si la comenté con ustedes, pero este tema de cómo intervienen las emociones, que son decisivas en los esfuerzos a realizar, porque una mala noticia te tira para abajo y una buena noticia te tira para arriba, y perder 4-0 cuando faltan 30 minutos, todos van a decir que el equipo, pero claro, está muerto físicamente, pero por ahí a los 44 hicieron 4 goles seguidos, empató 4-4 y el que estaba muerto estaba vivo. Y la anécdota del Rottweiler, cuando la neurociencia te pone en eso, ojo, para otro deporte puede ser excepcional. No lo niego de ninguna manera, porque además de otro deporte, sinceramente, no sé en profundidad, ¿no? Sé la letra, pero no sé la música, en definitiva. Pero no para el fútbol. Repito, entonces, ¿qué jugador hubiera sido, Aldo Pedro Poy, o qué jugador hubiera sido Mario Sanabria, o qué jugador hubiera sido el Mono Berti, o qué jugador hubiera sido Garrincha y Pelé, si hubieran tenido los GPS, si hubieran tenido los drones, si hubieran tenido la neurociencia, si hubieran tenido los paracaídas, si hubieran tenido la máquina isocinética. Paremos un poco. O si no respetamos y no recuperamos el fútbol como valor cultural, si no volvemos a ese pasado maravilloso, estamos listos. Y el fútbol es como dice Juan Malillo, hoy mismo. Por acá debo tener un mensaje de Juanma que me manda, por una cosa que yo le mandé de un técnico, no quiero decir de quién, no vale la pena, y él me dice que antes se llamaba fútbol y ahora ya no lo es más, porque ahora cualquiera interviene con cualquier palabra rara y cree que eso es imponerse. No, pero si vos te preparás, a mí me encantaría hablar con gente que haya, no sé, con este neurólogo que habla, Manes, por ejemplo. Bueno, él podrá hablar muchísimo de todo lo relacionado a la faz cognitiva, pero no en el fútbol. Porque para el fútbol se tienen que meter en un vestuario, tiene que saber lo que es un vestuario, porque si no siguen ocurriendo las cosas que ocurren con este chico que se suicidó, y a pesar de que el fútbol, según dijo un papa, es la cosa menos importante, de las cosas más importantes, para mucha gente es la cosa más importante, porque es lo único que tienen, el único proyecto de vida que lo puede ayudar a completar algún sueño, y no tenerlo, o que alguien lo margine de eso, le puede causar profundas preocupaciones. Y no es lo mismo para los jugadores, porque cada uno tiene un carácter distinto, y ustedes lo saben antes de empezar, qué sé yo, un clásico en Rosario. No es lo mismo uno que el otro, no, cada uno lo asume de manera distinta. Uno está con la estampita de la Virgen, el otro está con un crucifijo, el otro está con la foto de su familia. Cada uno afronta ese último momento. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista emocional. Desde el punto de vista emocional. Y sobre ahí lo que hay que trabajar. Pero con hechos concretos, ¿no? Porque además al jugador no le podés venir. Alguna vez Marcelo Bielsa estaba escribiendo en su casa y lo había ido a visitar el hermano, y en un momento Rafael le dice: ¿qué está escribiendo, Marcelo? Y entonces dijo: no, tengo que reducir 30 minutos, 5 minutos, porque Ariel Ortega más de 5 minutos no te atiende. Entonces, esto es completamente artesanal, y te vuelvo a repetir, hay disciplinas científicas, sí, cómo no, la psicología, la nutrición, la recuperación, por supuesto, el trabajo funcional ahora,
pero en lo otro no, porque yo fui el primero, se los dije, en trabajar con los cardiofrecuenciómetros y afuera. Y ahora vienen los drones, que en la cancha parece que hay un ataque de marines americanos en la playa de Girón, un ruido bárbaro. ¿Y qué te dice? ¿Qué te marca? Y corrió 807 metros. ¿Y a mí qué me importa que corrió 807 metros? ¿Cómo corrió? Porque si yo te pongo, lo dijimos el otro día, si hago un loco, con 10 tipos afuera y uno adentro va a correr durante un minuto, y claro que corrió más el de adentro, pero las que la tuvieron fueron los de afuera, que era lo que hacía el Barcelona, que fue uno de los últimos equipos en entender como nadie que el partido es un loco con arco. Pero yo en el loco quiero jugar afuera, no quiero jugar adentro. Bueno, hoy parece que la mayoría de los jugadores, intoxicados por esto del esfuerzo, de que van, chocan, se rompen todo, no quieren jugar de adentro. No, yo quiero jugar de afuera y quiero que mis equipos, que todos los equipos jueguen de afuera. Cuanto menos esfuerzo, mejor. Y la que tiene que correr fundamentalmente es la pelota, porque además no se cansa. Esto es irreversible. El fútbol, la estructura del fútbol es así. Ahora, en otro deporte, en otra disciplina, en el atletismo, ahí sí, ahí no me meto y acepto absolutamente cualquier cosa. Pero con el fútbol tengan cuidado. No se metan cualquiera, porque vayan a preguntarle a cualquier jugador de fútbol y en Rosario hay de los mejores de la historia, a ver lo que van a decir. Que ellos saben, aunque no lo sepan, más que nosotros. Gracias, profe. Estupendo. Tengo a Rodrigo, la última, vamos con la última, ¿puede ser? Vamos. Vamos con la última, dale Rodrigo. Dio 3 el árbitro. Dio 3, vamos. Justo, sí. Hola, profe. Ante que nada, es un gusto, un honor para mí tenerlo acá, escucharlo, la sabiduría que tiene usted, increíble. Contarle brevemente que estoy haciendo el curso online con ustedes, me parece fantástico, lo exprimo y lo absorbo al máximo, si bien no tengo el contacto ese que usted se refería, de lo presencial, porque no tengo las posibilidades, me parece muy bueno, y me llevo mucho, y hay mucho de lo que usted dice y está contando ahí. Por otro lado, invitarlo, obviamente, ya lo invitamos todos los del Grupo Equipo, a que venga con nosotros, comer un asado, a que se arrimen. Nosotros ¿Quién va a llevar el asado? No lo sé. Yo invito, pero no pago, dice el dicho. Yo me llevo una mortadela de acá de Buenos Aires y ustedes pongan el pan. Bueno, y no, nada, eso. Y a lo que voy es, yo tengo, a ver, esta duda. Yo creo que el fútbol, en base a todo lo que usted dice, el fútbol argentino está perdiendo la esencia del futbolista argentino. Nosotros compramos, a ver, los rondos, como usted decía, a los europeos que vinieron a mirarnos a nosotros, que el famoso loquito que hicimos toda la vida, lo llevaron, hicieron un libro que se llama Los 1000 Rondos, y etcétera, porque estudiaron cómo es el fútbol sudamericano, y nosotros compramos el libro de ellos, que en realidad es nuestra esencia. Y creo que con tecnología, con la compra de modelos de afuera, etcétera, se está perdiendo la esencia del futbolista. Entonces la pregunta va a ¿cómo podemos recuperar o volver a las raíces y a la esencia del fútbol argentino y explotar y rever entre nuestro fútbol cómo sacar una metodología más propicia para nosotros, una forma, una manera de volver a nuestras raíces? Yo digo que, ante todo, quería hacer una puntualización con el tema de los rondos, ¿no? Porque ahora resulta que ahora nos han inventado lo que nosotros hacíamos cuando éramos chiquitos, ¿no? Es lo mismo que el fútbol reducido. Ahora, tanto fútbol reducido a un toque, tanto rondo a un toque. ¿Y quién gambetea hoy? No, en los chicos no, de ninguna manera. Que un rondo una vez cada tanto, pero el chico tiene que aprender uno de los recursos más fantásticos que tiene el fútbol, que es el tipo que gambetea. ¿No? Porque mirá si Messi en vez de gambetear tocara todas las pelotas un toque, sería menos de la mitad de lo que es. Porque es como dice Menotti, un equipo es como lo sacó de Borges, de la literatura, que la literatura es orden y aventura, y el fútbol también es orden y aventura. Un equipo tiene que estar ordenado, pero bueno, algunos tienen que hacer así, porque si es todo orden, te aburrís y lo dejás al libro. Si es toda aventura, es un lío y no entendés nada. Y el fútbol es exactamente lo mismo. Pero yo digo que en ese sentido hay como una brisa nueva en algunos entrenadores argentinos
muy jóvenes, algunos no tan jóvenes, pero que están siendo escuchados extrañamente ahora y fueron dejados de lado porque no son políticamente correctos al sistema ni al gobierno del fútbol. Bueno, uno de ellos es Rubén Rossi. Escucharlo a Rubén hablar de fútbol formativo, puta, según Menotti es el único tipo, al menos que conoce César, con el que se sentaría a hablar de fútbol formativo en Argentina, y de hecho lo hizo el responsable de ese área en la escuela de entrenadores. Pero, por ejemplo, la llegada de Pablito Aimar. Pablito es una joya que hay que cuidar, que hay que preservar, que yo no sé si no lo van a hacer pedazo después en el camino, pero es un chico fantástico, con una sensibilidad, con un poder de síntesis que obviamente a mí también me falta. Además, él habla desde adentro, y Diego Placente es otro pibe fenómeno también. Y yo creo que si lo dejamos, si no se lo come la infernal maquinaria del puto periodismo argentino, el 98% de los casos son así, si él puede hacer abstracción de eso, si él además comienza, y seguramente lo hace, a interiorizarse y a enriquecerse con lecturas que además de fútbol tienen que ver con la vida, tienen que ver con el ser humano, qué sé yo, un libro de grandes pensadores, o al menos definiciones de grandes pensadores, y poesía que lo sensibilice. Pablito está llamado a ser un técnico maravilloso. Yo creo que uno de los emerge como una de las grandes promesas. Yo creo que escuchándolos a ellos, ¿no? Ahora, si van a escuchar los programas de televisión y los que están adentro, estamos listos. Creo que en ese sentido la AFA, habría que proponerle a los clubes o a la AFA que puedan hacer un programa de televisión, aunque sea una vez por semana, que sea desde la AFA, y que hablen los que tienen que hablar, y que además los que entrevisten también sean jugadores de fútbol, o que son, los siguen considerados tan tontos que no pueden hacer lo que hace cualquiera de estos mamarrachos, que seguramente van a preguntar, estos tipos que cuando ganás 5-0 y un tipo hizo 5 goles, alguien le pregunta, ¿contento con los 5 goles? ¿Qué cree que te ganó? Amargadísimo, ¿viste? Lo triste que está el equipo contrario. Para eso, entonces digo, sería una muy buena idea, ¿no? Y los entrenadores también, tener un programa, no sé, comprar un programa en una hora más o menos interesante, para llegar con todos estos mensajes, para irrumpir de una manera que ya a esta altura es casi imprescindible, para que de todos lados se ataque este coronavirus que sufre el fútbol argentino de vulgaridad, de falta de preparación, como decía Jorge, de irrespetuosidad para un juego maravilloso que es una arma cultural extraordinaria para volver a recuperar todos esos valores. Ojalá que sí, yo estoy seguro que va a pasar, pero te repito, ojalá que este tiempo de introspección, de reflexión, ayude también a los que dirigen los destinos del fútbol argentino para que esto cambie. Ojalá que cuando vuelva con otras premisas, y no solamente el hecho de volver por volver para seguir estupidizándonos, ¿no? Bueno, Fernando. Muchísimas gracias, profe. Va Marcelo, y con tu respuesta nos despedimos. Y antes agradecer, bueno, a todas las personas que están acompañándonos ahora en esta reunión, pero también hay casi 200 personas que nos están siguiendo en este momento en Facebook, viendo esta conversación por nuestra página de Facebook. Y agradecerte nuevamente, por supuesto, por tu tiempo, por tu generosidad y por disponer de este rato para enriquecernos tanto con tus conceptos. Vamos con Marce y te dejo la respuesta y tu palabra de despedida, Fer. Ok. Marce. Hola, Fer. Bueno, desde ya, como siempre, agradecido. Como decimos nosotros, el tiempo es lo más valioso de este mundo y vos siempre nos brindás tiempo sin ningún tipo de problema, y bueno, de verdad agradecido eternamente. Y bueno, no, quiero, Fer, que a raíz de que cuente la anécdota de tu boca, bien como fue la de que está en el libro y la del test de Cooper de Diego, pero a raíz de eso, como vos decís, hay que volver antes, o el pasado es el futuro, y lo que te preguntaron los muchachos jóvenes, que todos están hablando ahora de entrenamiento complementario con un preparador físico, y es la moda.
y como vos bien lo dijiste, desde el año de los 80 que estás con Diego, si nos podrías contar también en esa época qué necesidades tenía el Diego para ese entrenamiento complementario. Porque primero estaba en Nápoles con con el entrenamiento, bueno, que comente un poco también qué era el entrenamiento que él hacía con su equipo y que él te transmitía a vos que necesitaba, que ahora lo vemos como una novedad, imagínate. Sí, no, en realidad yo comencé a trabajar con él en Barcelona, ¿no? A raíz de la lesión que sufrió cuando Goicoechea le aplastó el tobillo, y entonces él sacó de la galera esa idea disparatada, porque entonces no existía la profesión de preparador físico personal en jugadores de deporte de equipo. Eso lo inventó él y me usó a mí como el chanchito de India, y yo lo usé a él también. Por eso, como eso no existía y yo no estaba preparado para él nunca, ni siquiera había pensado que un jugador podía tener preparador físico personal, le dije que me diera unos días para pensarlo. Bueno, después viene todo eso, ¿no? Que volví, le dije que sí, que vamos a empezar, vamos a darnos 2 meses, si al cabo de 2 meses vos estás conforme, seguimos, y si no, y me ofreció firmar el contrato, y le dije que el contrato con él no iba a firmar, porque yo conocía de amigos al que él había ayudado y después le habían hecho juicio, así que de nuestra relación no va a comer ninguna ave negra, y toda esa cuestión de cosas. Entonces, cuando él me ofrece, yo decido hacerle, claro, no me tenía que imponer algo que lo impactara, ¿no? Y entonces lo llevo una mañana al Estadio John Serraima, que es donde se hizo después la pista de atletismo de la Olimpiada del 82 en Barcelona. Y bueno, y una vez ahí, hacía mucho calor, y le explico, mira, Diego, yo tengo que hacer un par de test en estos días para saber tu posibilidad de entrenabilidad, porque obviamente tengo que conocerte, para ayudarte, y también conocerte desde el punto de vista físico, ¿no? Bueno, ok. Bueno, entonces te vas a poner el tester, hacía mucho calor, y vamos a hacer una entrada en calor, y después vas a tratar de correr la mayor distancia posible en 12 minutos. Cuando termines vamos a medir la frecuencia cardíaca, respiratoria y los metros recorridos, y bueno, vamos a sacar las conclusiones. Muy bien. Bueno, entrada en calor, y empezó a correr en el sentido de las agujas del reloj. Y yo le empecé a cantar los minutos que faltaban, de 11, 10 y 9, y siempre corría igual, y 8 y 7, y siempre igual, y yo decía, ¿se estará guardando para el final? No, siempre igual, 4, 3, 2, 1. Entonces le grité, cuando termines pará, mientras yo me iba acercando, ¿no? Pará, así medimos todos esos valores. Entonces, bueno, basta, parate. Y se había parado justo al lado de una botellita de Gatorade que habíamos llevado, por el calor que hacía, ¿no? Parece que lo había hecho a propósito, paró justo ahí. Entonces yo me voy acercando, y cuando me voy acercando, estaría más o menos a 8 metros, 10 metros, me estaba esperando con los brazos en jarra, cara de fastidio, y diciéndome, esto no sirve para nada. Yo pensé para mí, me quedé sin trabajo el primer día, ¿viste? Se me acabó. Y entonces le digo, ahora te tiro con toda la teoría y vas a verlo. ¿Cómo que no sirve para nada? Esto lo desarrolló en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, el doctor Kenneth. No sirve para nada. Y seguía así, sin mirarme, me dice, ¿cuánto tenía que hacer? Digo, bueno, un jugador de la elite, ya estábamos uno al lado de otro, ¿no? A la elite del fútbol mundial, mínimo 3.600 metros. Y no me miraba y me dice, ¿cuánto hice? Yo saco la cuenta y he hecho 2.550. Entonces, sin mirarme todavía, me dice, ¿y vos cuánto hacés? Y yo le digo, tenía 32 años, estaba potente, mínimo 3.200. Entonces me mira, se agacha, agarra la botellita y dice, entonces el domingo juega vos. Entonces, eso es como decía el otro día, me abrió una ventana que ningún profesor, pero no por falta de voluntad o por falta de entusiasmo, sino por falta de conocimiento, no me había dado en el instituto en los 3 años que me llenaron de cosas que a mí sinceramente me sirvieron de poco y nada, por gente también que no revisaba lo que otros le habían enseñado. Y si yo no hubiera revisado lo que ellos me enseñaron, estaría formando ahora a tipos iguales a los que lo enseñaron, ¿verdad? Y esto no evoluciona nunca. Entonces, hay que dudar. Ahora, cuando vos te dedicás a
preparación individual, yo creo que con Diego era un caso muy especial, porque yo tengo gente amiga que entrena jugadores de primer nivel internacional, pero que cuando va al entrenamiento no puede ni hablar con el preparador físico del club, mucho menos con el técnico, mucho menos decir algo acerca de la preparación. Yo con Diego tenía todas las prerrogativas, yo hacía absolutamente todo. Llegábamos al entrenamiento cuando ya estábamos en Napoli y yo hablaba con el técnico, que era, por ejemplo, Ottavio Bianchi, le sentó, o antes, en el primer año, bueno, me acuerdo ahora, Enrino Marchesi, y pero hablaba como tomamos un café antes del entrenamiento y decía, bueno, vamos a hacer esto, el otro, y el profe, ¿qué va a hacer? El profe, ¿qué cosa vaya a hacer? Entonces el profe me decía, no sé, suponete van a hacer carreras de pasada de 100 metros, de vuelta. Entonces yo no, eso no, porque él ya me había advertido que ese tipo de entrenamiento lo habían quemado a él en la preparación para el Mundial del 82, cuando le exigían hacer, como todos los jugadores, grandes distancias o en carrera continua, de ida y vuelta a lo largo de la cancha. Y no, claro, eso después, con el tiempo, yo supe cuando lo acerqué al doctor Dalmonte antes del Mundial del 86, ahí me enteré que el circuito de reportación de energía de Diego permitía esfuerzos de altísima intensidad, pero con recuperaciones más largas que lo habitual. Era como un gato que y después se tira a descansar. Entonces, bueno, sabiendo que a él todo eso le hacía mal, yo decía, bueno, mira, Diego, van a hacer esto. Van a hacer, por ejemplo, Mundial del 86 en México. Un día, Ricardo Echeverría, el profe, me cuenta que van a hacer velocidad de reacción, ¿no? Que no era velocidad de reacción porque eran estacas colocadas a 10 metros, una acá, otra acá, otra acá, otra acá, entonces iban en zigzag, creo que eran 80 metros, ¿no? Pero claro, no era velocidad de reacción porque ya sabía que tenía que llegar acá y salir. Bueno, todos esos errores conceptuales que después uno va pensando y la velocidad de reacción tiene que ser una cosa espontánea, donde vos no sabés lo que vas a hacer y yo te obligo a hacerlo. No es como decíamos lo de la escalerita, ¿no? Eso es otra cosa, para un nene de 4 años puede servir. Y entonces le digo, bueno, vos vas a hacer lo mismo, pero vos amagá y aflojá. Y amagá y hacer exactamente lo mismo, pero no en velocidad constante, porque ni la musculatura, ni la mente de Diego estaban preparados. Era como hacer algo absolutamente nocivo y antinatural para sus condiciones. Pero yo tenía una gran incidencia, pero era Maradona. Era Maradona. Más de una vez yo decía, mira, escuchame una cosa, hoy, no sé, generalmente los viernes, ¿no? Porque yo cuidaba mucho las últimas 48 horas porque yo sé que en las últimas 48 horas es mucho más lo que se puede perder que lo que se puede ganar. El jugador tiene que llegar fresco, sano y seguro. Entonces, partido los jueves a la tarde, que en Napoli eran muy, muy, muy duros, además la cancha que era un desastre, en socavo. Y el viernes no, el viernes, Diego, olvídate. Hacía un trotecito, no sé, pero algún tiro libre y mandate a mudar, baño, masaje y nada más. Y él llegaba siempre fresco, cosa que una vez le pasó a Careca cuando el Napoli lo compra Antonio de Oliveira Filo, y viene un día y me dice, no sé por qué, yo llego al partido cansado. ¿Y por qué, Antonio? Tengo una gran relación. No sé, a mí lo que hacemos el sábado a mí me cansa mucho. ¿Y qué hacían el sábado? ¿Sabes qué hacían el sábado? Hacían arranque de 50 metros de velocidad. Hacían entre 8 y 10 repeticiones. Entonces le digo, ¿vos lo hacías en Brasil? No, yo en Brasil descansaba. Bueno, habla con el técnico y decirle, ¿no? Bueno, necesito que, claro, porque a mí con Diego me había pasado lo mismo. Entonces él habló con el técnico, habló con el preparador físico, y eso agarraba y largaba, y Careca pasó a ser el goleador de campeonato. Fue una cosa espeluznante. Pero por eso, si tomamos a todos como que son todos iguales, no son todos iguales, son todos distintos por más que se parezcan, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en claro. En definitiva, el fútbol es un deporte de conjunto formado por individualidades.
pero además de ser formado por individualidades, cada una es distinto también desde acá, desde sus problemáticas personales. Un día puede ser completamente distinto al otro. Y ojo con los suplentes. Mucho cuidado con los suplentes. Al suplente hay que darle todavía más atención que al titular, porque el titular es titular, gana los premios enteros, tiene mejor coche que el suplente en general, tiene mejores posibilidades, todo lo que se le presenta es mucho más agradable generalmente en todo sentido que lo que se le presenta al suplente. Entonces con ellos hay que estar, porque si no, si nosotros no ayudamos, acuérdense, para esto, y esto lo tenemos que hacer. ¿Ok, gente? Muy bien, profesor. Bueno, muchas gracias. quedo en espera entonces de que pase la pandemia, y yo digo, tengo una buena mortadela, yo la llevo, no se hagan problema. Algo vamos a comer. Canta Pasquinelli con la guitarra. Que haga algo, de despedida. Cerrá, Pasqui, con algo. El Pasqui. Sí, ¿qué te estamos esperando a vos ahora? Disponible. ¿De verdad? Y más vale. Dale una. Fútbol vida. Fútbol vida, dale. 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 Mirá, Dale, mirá. dale. Se hace el que no está preparado y tiene la guitarra al lado. La guitarra está siempre. Ya está siempre. listo, mirá. Mirá, Acá está. Fútbol y arte. mirá que te despedimos con una ovación, ¿eh? Pará que te voy a buscar la letra, pará. No, tiene que estar preparado, Pasqui. Así no. Bueno, Este, ya estamos. A ver. Va, Ya estamos. Ya estamos. dale. Qué bárbaro, loco. Vamos. Es tu oportunidad para lanzarte a la fama. Bueno, Fer, te lo digo a vos. Se agradece. Corriendo la pelota con total felicidad, de pibe o de viejo, disfrutando siempre igual. Regalo de cumpleaños, la pelota pa' que más, o aquella camiseta del club que vos amás. Jugando en el campito, soñando con debutar, una vez en primera la tribuna va a estallar, y juego desde niño, en la calle hubo penal, me voy para el potrero con más grandes a patear. Fútbol vida, fútbol vida, no hay pecheras que distingan los más grandes a elegir. Se armó con pan y queso, nadie al arco quiere ir. El equipo de mi barrio se formó para ser campeón. No hay jugadas preparadas, juntos buscamos el gol. El gol. Los padres que nos llaman, la comida se va a enfriar. El gol gana y se termina, la respuesta universal. El que trajo la pelota va perdiendo y no se va, hasta que no lo gane o por lo menos empatar. Entre guerras, fuego, balas, la de gajos va a rodar, con el hambre de los pueblos y con la desigualdad, con los negros, con los blancos, con mujeres más y más, con más razas sin bandera, vamos todos a patear. Fútbol vida, fútbol vida, hay tristeza y alegría, más amigos que encontrar. Mientras gire la pelota, vamos a gambetear. No me pongan GPS,
ni la Play ni el celular. Quiero jugar en el barro y no en realidad virtual. Gracias fútbol, sos mi vida, mis valores aprendí. Mis docentes inculcaron con respeto y a seguir. Entereza en la derrota, mesura cuando triunfas. Todos juntos y en equipo siempre vas a disfrutar. Fútbol vida, fútbol vida. No hay pecheras que distingan los más grandes a elegir. Se armó con pan y queso, nadie al arco quiere ir. El equipo de mi barrio se formó para ser campeón. No hay jugadas preparadas, juntos buscamos el gol. El gol. Genial, buenísimo, gracias Gustavo. Gracias, Pasqui. Fantástico, mirá. Ahora cuando yo lleve la mortadela y comamos los sándwiches, vas a participar también. Qué grande, Fer. Bueno, Fer, Gracias a vos, muchísimas gracias. A prontito a ustedes, gracias por todo. Un Nos abrazo vemos. grande, un abrazo grande. Chao, chao, chao. Gracias, Fer, gracias.